El 7 de noviembre de 1976, la tranquila ciudad de Lombard, Illinois, fue testigo de uno de los crímenes más perturbadores y enigmáticos que jamás haya podido ser resuelto. Aquel día, la joven Elizabeth Andes fue encontrada sin vida en su propio apartamento. A simple vista, parecía un caso más de asesinato, pero pronto se convirtió en un torbellino de dudas, pistas falsas y una serie de eventos desconcertantes que siguen sin explicación. Elizabeth, de tan solo 23 años, era una mujer que había tenido que luchar por cada logro en su vida. Procedente de una familia humilde, había conseguido destacarse como estudiante en la universidad y como trabajadora. Se sabía que su vida, aunque sencilla, estaba llena de ambiciones y sueños. Pero todo se desmoronó esa noche, cuando su cadáver fue descubierto en su apartamento en un estado tan extraño que no solo desconcertó a las autoridades, sino que dejó a toda la comunidad preguntándose qué había realmente sucedido. El primer vistazo a la escena del crimen no daba demasiados indicios claros. Elizabeth había sido encontrada en su cama, parcialmente desnuda, con signos de asfixia, pero sin una causa de muerte evidente. No había huellas de violencia extrema, lo que al principio parecía un caso de agresión sexual que terminó en un trágico accidente. Sin embargo, algo no encajaba. La falta de pruebas claras en la escena y el hecho de que no se encontraran evidencias de lucha dejaban entrever que la historia que se estaba desarrollando no era tan sencilla. En los días que siguieron a su muerte, las pistas comenzaron a surgir, pero ninguna era clara ni definitiva. El principal sospechoso fue su exnovio, James, quien había tenido problemas de control en su relación con Elizabeth. Durante la investigación, salieron a la luz testimonios de vecinos que mencionaron haber oído discusiones entre ambos días antes del crimen. Sin embargo, James negaba rotundamente cualquier implicación en la muerte de Elizabeth. A medida que la investigación avanzaba, los detectives comenzaron a descubrir que, aunque James era un posible sospechoso, había algo más que complicaba el caso. Un misterioso testigo. Un amigo de la víctima había declarado haber visto a un hombre extraño en el edificio de apartamentos en el día en que Elizabeth fue hallada sin vida. ¿Quién era ese hombre? Estaba involucrado en la muerte de Elizabeth. Pero, a pesar de las investigaciones, nunca se logró identificar al extraño, ni se encontró ninguna pista concreta que pudiera señalar su relación con el crimen. Para complicar aún más las cosas, los resultados de la autopsia ofrecieron detalles desconcertantes. El informe indicaba que Elizabeth había sido asfixiada con una prenda de ropa, pero no era claro si fue un intento de abuso sexual que terminó en asesinato o si la asfixia fue un acto deliberado de violencia. La falta de rastros de lucha y la presencia de ropa en su cama sugerían que había estado más tranquila de lo que se pensaba en un principio. Era como si la víctima hubiera confiado en quien la atacó, como si lo conociera. James, por su parte, nunca fue oficialmente arrestado. Sin embargo, las sospechas sobre él nunca desaparecieron. Durante años, la historia de Elizabeth Andes fue una de esas tragedias inexplicables que siguen acechando la memoria colectiva de los que intentan entender los oscuros vericuetos del alma humana. La familia de la joven nunca dejó de buscar respuestas, pero las investigaciones oficiales se enfriaron con el paso del tiempo. El caso permaneció estancado, como un cuadro incompleto que no permitía ver la imagen clara. Las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido en ese apartamento comenzaron a tomar diversas formas. Algunos pensaban que el crimen fue el resultado de un ataque pasional, mientras que otros sugerían que Elizabeth fue víctima de un extraño, de un asesino en serie que operaba en la ciudad. Las evidencias eran tan escasas que cada nuevo detalle parecía solo agregar más preguntas sin respuesta. Los años pasaron, pero el misterio no se desvaneció. En 2013, un documental sobre el caso reavivó el interés en la historia de Elizabeth.
Nuevas entrevistas y antiguos testimonios fueron revisados con la esperanza de arrojar algo de luz sobre este caso que, con el tiempo, se había convertido en uno de los más inquietantes de la región. Sin embargo, aunque algunos detalles fueron revisados y se presentaron nuevas teorías, el caso seguía sin resolverse. La figura del exnovio, James, nunca dejó de ser un sospechoso en la mente de los investigadores, pero sin pruebas concluyentes, la posibilidad de que él fuera el responsable seguía siendo tan incierta como la posibilidad de que un extraño estuviera involucrado. Es inevitable preguntarse, ¿qué ocurrió realmente esa noche? ¿Por qué Elizabeth Andes tuvo que enfrentarse a una muerte tan prematura, tan vacía de respuestas claras? La falta de evidencia tangible, la ausencia de un testigo clave y las pistas que no llevan a ninguna parte nos dejan con la sensación de que hay algo mucho más oscuro escondido en este caso. ¿Fue el odio de un hombre al que ella ya no amaba? ¿O una serie de circunstancias desafortunadas que la llevaron a un destino fatal? Quizás nunca lo sabremos. El caso de Elizabeth Andes sigue siendo uno de esos crímenes cuya verdad permanece en las sombras, esperando ser revelada, pero a la vez desafiando a todos los que intentan desentrañarla. Un crimen imperfecto, un asesinato envuelto en misterio y una historia que nos recuerda que, a veces, la verdad no solo es difícil de alcanzar, sino también de aceptar. Si casos como este te hacen plantearte nuevas preguntas, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más.